Asigne un valor de verdad a cada una de las siguientes afirmaciones, justificando cada una de ellas. En este caso dice f y entre paréntesis un 2. Recordemos que la escritura que se da entre paréntesis hace referencia al orden de la derivada. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos la segunda derivada respecto a x, segunda derivada de y de x cuadrado evaluado cuando la x toma el valor de x sub 0. Eso también se puede escribir como f segunda de x sub 0 y en este caso S2, como está dentro de paréntesis, hace referencia al orden de la derivada. Bien, entonces aquí simplemente lo anotaron de esa manera. Entonces lo que nos está diciendo, f de x tiene un punto de inflexión en x igual a x sub 0. Claro, el hecho de que está indicando que aquí adentro hay x sub 0, lo que indica es que la x está tomando ese valor numérico. Esta x toma ese valor numérico. Ahora, resulta que esta situación de que la segunda derivada evaluada en algún valor nos dé 0, nosotros normalmente lo interpretamos como un punto de inflexión. Eso es lo que normalmente se interpreta. Pero resulta que el hecho de que algo nos dé 0, que la segunda derivada nos dé 0 al evaluarlo en un lugar, no siempre garantiza que sea punto de inflexión. O sea, es que esto no siempre se garantiza. Listo, ¿por qué no siempre se garantiza? Resulta que si yo tengo una función, en este caso la función rectilínea 5x más 1, esa gráfica es de una recta creciente y con corte en 1. Es una recta que va subiendo. ¿Qué pasa con las rectas? Las rectas son polinomios de grado 1 y por ende no tienen puntos de inflexión porque son rectas. Los puntos de inflexión se les da a las curvas. Entonces, si yo derivo una primera vez, nos va a dar 5 por 1 más 0, o sea que f' de x es igual a 5. Pero si yo vuelvo y derivo esa expresión, encontraríamos a f segunda y la derivada segunda nos da 0. ¿Qué pasa? Que esa es la segunda derivada, es que siempre da 0, independiente del valor de x que yo ingrese a la función. O sea que si yo reemplazo, por ejemplo, el 1, nos va a seguir dando 0, porque no hay ninguna letra x en donde reemplazar. Por eso se llama función constante, porque no importa el valor de la x, el resultado siempre es el mismo, no va a cambiar. Entonces, por ese motivo, esta situación matemática es una función constante y en ese caso vale 0 esa función y es la segunda derivada. Y estaríamos diciendo que si f segunda es igual a 0, entonces aquí diríamos que esto es un punto de inflexión. ¿Y qué pasa? Que esto no tiene puntos de inflexión. Es más, también podríamos evaluarla en 30 y nos seguirá dando 0. La evaluamos en menos 1 y también nos daría 0. O sea, estaríamos diciendo que todos estos son puntos de inflexión. Pero la verdad es que ninguno es punto de inflexión porque la gráfica, la situación original es una recta y las rectas no tienen punto de inflexión. Entonces podríamos decir que para este ejemplo no se cumple el enunciado. Para este ejemplo el enunciado sería falso. ¿Y es por qué? Porque el hecho de que la segunda derivada evaluada en un punto nos dé 0 no garantiza que siempre sea un punto de inflexión. Ahora, ¿cuándo sí garantiza? Pues cuando la expresión matemática, la ecuación, sí genere curva. Cuando genera curva, ahí sí podemos decir que la segunda derivada sí genera punto de inflexión. El problema es que aquí no nos están diciendo f de x qué tipo de gráfica es. Si f de x es una recta, directamente no es punto de inflexión. Pero si la función fuera una curva, ahí sí podríamos decir que f de x sí tiene un punto de inflexión. Entonces, por eso es que se dice de manera general que siempre que la segunda derivada evaluada en algún valor es 0, pues porque se asume que obviamente todos esos ejercicios que estamos haciendo pues son ejercicios, son funciones matemáticas que no son líneas rectas, son funciones que representan curvas. Entonces, por ese motivo es que uno, digamos, en su percepción, en su idea, siempre asume eso, que la segunda derivada es igual a 0. Pero en el caso de las rectas no se cumple. Y listo, con eso podemos decir entonces que este enunciado es falso. Y esta sería la demostración, porque este sería un ejemplo en donde la información que nos dan no se cumple. Aquí esto no es punto de inflexión. No punto de inflexión.